como ya he comentado, vamos a ver un breve resumen de lo que es el modelo epidemiológico SIR, además algunos otros que existen, que funcionan anexos a este, y el uso de GeoGebra principalmente para la solución de las ecuaciones diferenciales que se plantean en ese modelo, y las gráficas, ¿no?, que nos permiten predecir a futuro o cuando exista una crisis sanitaria, un brote de alguna enfermedad, poder estimar el comportamiento de esta enfermedad a futuro. Bueno, primero es importante, antes de conocer lo que es el modelo SIR, saber que es una ecuación diferencial. Si bien es cierto, nosotros desde el colegio venimos resolviendo lo que son ecuaciones, ya en la matemática universitaria nos adentramos en lo que es el cálculo. Y en el cálculo, pues todo está relacionado a funciones y sus herramientas matemáticas, que son las derivadas y las integrales. Ahora, la ecuación diferencial, como tal, es una ecuación matemática que va a relacionar una función con sus derivadas. Y lo que se busca hallar en una ecuación diferencial es una función. Ahora, estas funciones usualmente van a representar la dinámica de una variable. Las derivadas van a representar las razones de cambio, como ya se ha visto anteriormente, el tema de derivadas. Y, bueno, la ecuación va a definir la relación entre estas, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo es el que tenemos ahí abajo, que es muy diferente a lo que, a lo que ya venimos conociendo, ¿no?, del colegio. Ahora, podemos ver un diferencial de y entre diferencial de x, que representa una derivada. Ojo, tener en cuenta que esto no es una división, sino es una representación matemática. Sin embargo, para la solución de estas ecuaciones diferenciales sencillas, que podemos ver ahí, pues sí pueden actuar como divisores y la solución puede plantearse integrando, ¿no? Ahora, cuando nosotros derivamos, tener en cuenta de que pues una derivada de una función, eh, si esta función trae una constante, la derivada de la constante siempre va a ser cero. Por lo tanto, la ecuación diferencial, más que darnos el resultado de una función, nos da un conjunto estimado de funciones. Como se puede ver en la imagen, por ejemplo, nos da una familia de soluciones de una función, ¿no? Y son el conjunto de soluciones posibles. Sin embargo, para poder estimar una función como tal, es necesario de valores iniciales que nos puedan permitir dar con la función exacta que estamos buscando, ¿no? Ahora, estas ecuaciones diferenciales tienen una clasificación. Las que nosotros vamos a ver, ya les he resaltado ahí en rojo, son ordinarias de primer orden y no lineales. Ahora, existe una clasificación por tipo, donde las clasifican como ordinarias y según derivadas parciales, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver ecuaciones ordinarias, donde pues el diferencial es una D sencilla, ¿no? Un diferencial que bueno, es muy utilizado, se suele ver en primer año, ¿no? Ahora, el que vemos ahí abajo son derivadas parciales. Un ejemplo de derivadas parciales que es conocido y que se ha visto anteriormente ya en su secundaria es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es pues una ecuación diferencial de derivadas parciales, que bueno, la solución es realmente compleja, pero pues es para tener una idea, ¿no? Primero la clasificación por tipo. Las que vamos a ver son ordinarias, que son las que están arriba, la cedo. Luego también tienen una clasificación según el orden, primer orden, segundo orden, tercer orden y orden enésimo. Y el orden hace referencia al número de veces que se ha derivado en la función y el grado que tiene, ¿no?, el orden que tiene esta derivada en la ecuación. Por ejemplo, en la primera tenemos una de primer orden, donde pues se resalta, ¿no? Acá se ve que está derivada una vez, por eso tiene una prima arriba, es y prima, más 2y igual a 4. Es una derivada de primer orden, ¿no? Allí abajo también tenemos otra expresión o otra manera de denotar a y, que sería f de x, que sería f' de x, que es la derivada de f de x. Y pues seguiría siendo de primer orden, porque solo se deriva una vez. Sin embargo, abajo podemos ver que pues existen derivadas de segundo orden, donde se ha derivado dos veces. Igual que en las ecuaciones se clasificaba como ecuaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado, según el exponente de la variable. Aquí se clasifica de primer orden, segundo orden, tercer orden o orden enésimo, según el número de veces que se ha derivado la función. Y pues eso se ha incluido en la ecuación diferencial, ¿no?
También tenemos según la linealidad. Existen ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Las lineales, que son las primeras que vemos aquí, pues tienen la característica de que la función tiene grado 1. Por ejemplo, no está elevado a ningún exponente, solo es y. Acá también, solo es y. Sin embargo, cuando son no lineales, las ecuaciones tienen, bueno, las funciones tienen otro grado. Por ejemplo, acá, tercer grado, es no lineal. Y aquí abajo sería 1 más y por y, pues llega a tener un segundo grado, ¿no? Por lo tanto, sería de segundo grado y es no lineal. Y bueno, es una clasificación general de cómo se describen y cómo se ordenan las ecuaciones diferenciales. Ahora, tener claro que la ecuación diferencial o el conjunto de ecuaciones diferenciales usadas en el modelo CIR son ordinarias, de primer orden, y hay lineales y no lineales, pero principalmente destacan las no lineales. Ahora, según los modelos, existe una gran cantidad de modelos y una gran cantidad de condiciones iniciales para estos modelos, según el tipo de enfermedad que se vaya a tomar. Existen diferentes, incluso modelos CIR, que si revisan en la literatura, revisan las investigaciones, hay mucha confusión sobre las ecuaciones, porque unos nos muestran una ecuación que dicen que es CIR, luego otros muestran otra ecuación que dicen que es CIR, pero el tema es cuál es conveniente tomar. Y pues ahí en la imagen se muestran en orden de complejidad, ¿no? Tenemos modelos CIR, tenemos incluso modelos más precisos, que sería el CIR, el CAIR, ¿no? Susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Bueno, y así se van añadiendo más variables al sistema de ecuaciones. Pero la más sencilla, al menos en este conjunto, ¿no?, de ecuaciones diferenciales que se toman para estimar la propagación de una enfermedad infecciosa, es CIR, ¿no? Es la más común. Ahora, no solo existe CIR, sino que para trabajos de investigación, al menos de estudiantes de medicina, se pueden también tener en cuenta otros modelos, que está el SI, el SIS, no, el SIS y el SIR. Por ejemplo, el modelo SI se suele usar para estimar la propagación de VIH, SIDA o tuberculosis. El modelo SIS se suele usar para estimar el comportamiento de resfriado común, gonorrea o malaria. Y el modelo CIR se suele utilizar, ¿no?, para estimar el comportamiento de enfermedades como sarampión, varicela, influenza y COVID-19, añadido, ¿no?, después de esta pandemia. Y hay muchas investigaciones acerca de CIR y COVID-19. Bueno, el objetivo de estos modelos, ¿no?, buscan compartir una aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, no lineales, para describir un modelo epidemiológico simple del tipo compartimental, el cual clasifica en función del estado de salud de la población respecto a una enfermedad susceptibles, infectados y recuperados. Y de ahí viene el nombre, ¿no? El nombre de SI, por ejemplo, hace referencia a susceptibles e infectados, SIS, susceptibles, infectados y vueltas susceptibles, el modelo CIR, ¿no?, susceptibles, infectados y recuperados. Ahora, el modelo a escoger, tener en cuenta esto, ¿no?, va a depender mucho del tipo de la enfermedad y del grado de precisión que se busque en esta. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad en la cual las personas que se infectan ya no pueden recuperarse, es obvio que el modelo que se va a tomar es el SI. Sin embargo, si esas personas se pueden recuperar tras cierto tiempo, pasaría a ser del modelo CIR, ¿no? Y también tener en cuenta que existe una dinámica y unas condiciones en estos modelos. Y bueno, eso ya se ve más adelante, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones según el modelo? Ahora sí, el modelo CIR. Para tener en cuenta cuándo considerar el modelo CIR y cuándo no, hay que considerar la diferencia entre caso y brote. Caso es cuando solo hay un caso como tal. Sin embargo, brote ya es más de uno, por lo tanto ya es tema de investigación. Y este modelo se suele utilizar cuando recién hay el brote de una enfermedad. La utilidad de este modelo para estimar enfermedades que ya han sucedido solo es a modo de comprobación y estimar el R0. Sin embargo, si recién, por ejemplo, iniciamos ahora otra pandemia, se utiliza, es el modelo más eficiente que podemos utilizar es un modelo CIR, para pues principalmente buscar en qué fecha estaría el pico de la enfermedad. Principalmente para eso, el modelo CIR busca eso. Y, por ejemplo, haciendo un poco de memoria, a
al año 2020, ¿no? Cuando recién iniciaba COVID, nos decían, el pico de la enfermedad llega en junio, el pico de la enfermedad llega en mayo, ¿no? Y esos datos nos los proporcionaban en base al modelo SIR. Sin embargo, como una enfermedad que recién estaba apareciendo, no se consideraba, por ejemplo, la tasa de propagación, sino eran valores estimados. A la actualidad, ya hay investigaciones donde pues, nos proporcionan un valor exacto para poder estimar al menos, tener una idea de cómo se pudo probar esa enfermedad y cuándo llegó a su pico y cómo tuvo su comportamiento. Ahora, nos dice que pues, los modelos comportamentales son estudiados en poblaciones grandes, ¿no? Y facilita el estudio analítico de la epidemia. El nombre del modelo se va a basar en el patrón de flujo entre los distintos estados por los que pasan los individuos, como susceptibles, infectados y recuperados. Ahora, existe una dinámica entre estos tres. Los susceptibles pasan a ser infectados y luego pasan a ser recuperados. Sin embargo, los recuperados pueden volver a ser susceptibles. Y sigue este juego, ¿no? De susceptibles, infectados y recuperados, como un círculo vicioso. Obviamente, estas son estimaciones ideales y no considera o no tiene en cuenta, por ejemplo, cómo se puede organizar una población para tratar la propagación de enfermedad. No considera eso, no considera las vacunas, no considera, por ejemplo, las muertes, no considera los nacimientos. Hay muchas condiciones de este modelo, para lo cual nos limita mucho, ¿no? Y por eso algunos recurren a otros modelos, como los que se había visto anteriormente, ¿no? CEIR, CEDAIR, donde pues quizás son más precisos a la hora de estimar cuál es el comportamiento de esa enfermedad. Sin embargo, son un sistema de ecuaciones más grandes, se complica a la hora pues de intentar resolverlas, ¿no? Porque el fin de unas ecuaciones son intentar resolverlas y poder entender cuál es el comportamiento. Ahora, por ejemplo, en el caso del modelo SIR, como ya he venido mencionando anteriormente, va a necesitar tres funciones. Es un modelo de tres funciones, de tres ecuaciones, de un sistema de ecuaciones diferenciales, donde pues la primera variable hace referencia a susceptibles, ¿no? Y estos son los individuos sanos de la población que pueden contraer la enfermedad. Y estos son datos, ¿no? Que, bueno, al inicio de una enfermedad, hay un brote, toda la población es susceptible a pues, contraer la enfermedad. Luego están los infectados, que son ya quienes ya tienen la enfermedad y que pueden contagiar a otros. Recordar que este modelo y este conjunto de modelos suelen utilizarse para enfermedades infecciosas, enfermedades que se propagan muy rápido. Por ejemplo, también el modelo SIR eh, se puede aplicar al ébola, ¿no? En el caso de recuperados, también nos dice individuos resistentes a la enfermedad y normalmente la han superado o han sido vacunados, ¿no? Ahora, las ecuaciones que se usan en ese modelo, ¿no? Hay un sistema de ecuaciones, hay unas condiciones iniciales y hay un RNAUT. Ojo que el RNAUT es según el modelo que yo estoy proponiendo, que es este. Hay otro que no considera un RNAUT, que es este. El que está aquí no considera RNAUT, pero es menos preciso que este. Y bueno, no hay gran diferencia en considerar un RNAUT. Es un valor que nos lo dan los centros que investigan, ¿no? estas enfermedades. En el caso de las ecuaciones, si nos damos cuenta, no es un n dependiente de t, sino es un n, por lo tanto es un valor constante. Un valor que, pues, va a limitar, ¿no? El comportamiento de esta enfermedad. De modo de que, pues, se va a tener que cumplir que la suma entre la función de susceptibles, infectados y recuperados va a tener que ser constante. Además, podemos ver ahí abajo el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Donde, pues, la primera ecuación diferencial es la derivada de susceptibles, ¿no? Y se relaciona con otras variables. Ahora, esto también se puede interpretar directamente y podemos entender qué significa esta ecuación. Por ejemplo, la primera ecuación diferencial nos dice, o se entiende directamente, que la razón de cambio de susceptibles va a depender y va a ser negativa. ¿Por qué va a ser negativa? Porque obviamente la cantidad de susceptibles va a disminuir, ¿no? Por eso es negativo. Está en relación con una tasa de propagación, que sería A, ¿no? Acá tenemos la tasa de propagación, sería A. Claro que no todas las enfermedades se propagan a la misma velocidad, por lo tanto es un factor adimensional que condiciona, ¿no? La razón de cambio de susceptibles. Además, tenemos una función de susceptibles, y obvio, ¿no? La razón de cambio
la razón de cambio, la velocidad a la que cambia algo, ¿no? Va a depender si ese algo es mayor, y se entiende, ¿no? La razón de cambio de una población susceptible va a ser mayor a medida que también sea mayor esa población. Por eso son directamente proporcionales. Además, tenemos la función que describe a los infectados. Y también se puede interpretar de esa manera, ¿no? Que son directamente proporcionales a la razón de cambio. De modo de que, pues, a más infectados va a aumentar a mayor velocidad la razón de cambio. O al revés, quizás a menos infectados la razón de cambio es menor de la cantidad de susceptibles. En la segunda ecuación diferencial, bueno, si en la razón, si al inicio encontramos pues que la cantidad de susceptibles disminuye, por eso es negativa, en el caso de la razón de cambio de la cantidad de infectados va a aumentar, por lo tanto va a ser positiva, va a tener signo negativo. Sin embargo, disminuye porque la tasa de cambio de recuperados pues aumenta, ¿no? Por lo tanto, eso disminuye a la ecuación, a la razón de cambio de los infectados. Por tanto, se puede interpretar de la misma manera, ¿no? Los infectados pues tienen relación también con los susceptibles, con la población susceptible, con la población infectada, ¿no? Son directamente proporcionales y también son proporcionales a sí mismos, ¿no? Como se puede ver, y tienen relación con otra variable, otra constante adimensional, que sería la tasa de recuperación, que es la velocidad a la cual, o un valor estimado, ¿no? A la cual se recupera la población. Suele ser la inversa de los días de recuperación. Por ejemplo, en el COVID, si en el COVID las personas se recuperaban a los 14 días, pues podemos estimar que esta tasa valdría 1 sobre 14 a la menos 1, o 14 días, creo. Algo así es. Luego lo veremos más adelante. Sin embargo, RNAO es una relación que existe. Bueno, acá está beta entre V y N, pero es la relación entre A y B, nada más. La relación entre A y B nos daría el RNAO. Y dependiendo del valor de ese RNAO, nosotros podemos estimar, pues, por ejemplo, el comportamiento de la enfermedad, y esto nos dice mucho. Si revisan artículos, a medida que aumenta el RNAO, el pico llega mucho antes. Sin embargo, si disminuye, el pico demora más en llegar. Y este tiene mucho impacto en poder entender cómo se comporta esta enfermedad. Y si hay algún dato de todos estos que están aquí que ustedes deberían buscar para poder estimar la propagación de la enfermedad o el comportamiento, pues sería este. Este dato, que usualmente oscila entre 1,5 a 3, ¿no? Nos informa cómo es el comportamiento de la enfermedad. Y si este cambia, pues el comportamiento de la enfermedad también cambia. En un inicio, el COVID se estimaba con 1,5 de RNA. Sin embargo, a medida que avanzó, pues actualmente el valor que se suele usar es aproximadamente 2. Sin embargo, cambia. No es un valor constante, porque depende, ¿no? No es lo mismo, no fue la misma propagación aquí en La Libertad que en Lima o en lugares alejados. Ahora, el modelo SIR tiene condiciones, ¿no? Tiene condiciones como una población fija, como se ve en la primera ecuación, de modo de que no hay nacimientos, no hay muertes o no hay migración de la población, sino se mantiene una población constante. Existen tres grupos y de los cuales van a partir todas estas dinámicas, que serían susceptibles, infectados y recuperados. Y por último, la transmisión de la enfermedad. La enfermedad se va a propagar a una tasa proporcional a la cantidad de susceptibles e infectados, ¿no? Y eso se puede ver acá, ¿no? La relación que existe en la tasa de propagación y las demás variables. Además, la recuperación, ¿no? Se menciona que los infectados se recuperan a una tasa constante. Además, esas tasas van a ser constantes, la tasa de propagación y la recuperación, ambas, ¿no? Se tiene que estimar que la propagación va a ser a un nivel constante y la recuperación también. Sin embargo, van a depender más, el pico va a depender más de la cantidad de susceptibles e infectados, ¿no? De la razón de cambio de estas. Bueno, y ahora GeoGebra. Ya podemos ver a modo grosso qué es el modelo SIR, cuáles son sus utilidades y pues sus condiciones, sus ecuaciones y para qué se puede usar. Ahora GeoGebra, acá puse algunas imágenes para guiarnos. Bueno, es un software de matemáticas, ¿no? Que algunos ya han utilizado en el colegio, sin embargo es muy útil a la hora de pues, graficar funciones, ya que muchas veces modelos de software que suelen utilizar por ejemplo, INEI, no están disponibles, son de paga o son de ellos mismos incluso.
Entonces, GeoGebra ser accesible para todos, pues nos permite a nosotros tener poder, ¿no? Graficar algunas funciones y estimar el comportamiento de una enfermedad. Por ejemplo, a la derecha, bueno, abajo tenemos, ¿no? Cómo se grafica un triángulo, cómo se puede ver la ventana y todo. Pero a la derecha podemos ver, por ejemplo, la gráfica del modelo SIR, donde pues la curva verde hace referencia a los susceptibles, donde pues estos, a medida que avanza la enfermedad, disminuyen, ¿no? La población susceptible va disminuyendo. Y la población de recuperados al inicio obviamente cero y va aumentando a medida que avanza la enfermedad. Y la de infectados, que pues va ascendiendo, llega a un pico y desciende, ¿no? Hasta que quizás se vuelve endémica o desaparece. Bueno, y por abajo también podemos tener otra utilidad, ¿no? Que es poder colocar puntos para poder comprobar si este modelo SIR es correcto o no. Y podemos ver, ¿no? Hasta cierta cantidad de días es posible estimar. Ojo que el modelo SIR no es un modelo que nos permite, por ejemplo, predecir a muchos años en adelante. Si yo utilizo, por ejemplo, mi base de datos desde el año 2020 y quiero estimar al 2025, eso no va a ser posible porque el modelo utiliza condiciones iniciales muy breves. No necesita de muchos datos para poder estimar el comportamiento de una enfermedad. Solo con 3 datos es suficiente. Y pues en base a esos datos, no podemos eh, estimar el comportamiento muy a futuro. Por eso es que quizá en la imagen de abajo podemos ver que aproximadamente a los 75 días ya no hay tanta relación entre la curva de infectados con la del modelo SIR, ¿no? Bueno, y por último el modelado. Acá sí les voy a proyectar GeoGebra y bueno, vamos a ver cómo es que se modela, ¿no? Un sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí, por ejemplo, tengo uno de COVID. Según los datos, acá yo los tengo los datos a la mano también, según los datos de la libertad, ¿no? De la libertad, con las condiciones iniciales cuando apareció el COVID por primera vez aquí. Y según esto vamos a estimar cuál fue su comportamiento en la libertad, ¿no? Y qué relación tiene con la realidad. Bueno, a ver, ahora les comparto. Bueno, el GeoGebra que estoy usando es el Classic 5. Ahí está. Ese. El GeoGebra que estoy usando es el Classic 5. Ahí tienen la versión en caso quieran utilizarlo para poder ustedes programar su modelo y poder estimar el comportamiento de una enfermedad. Y bueno, como pueden ver, eh, los valores se dan de unidad a unidad, ¿no? Por ejemplo, la relación entre X y Y es de 1 a 1. Y esto lo vamos a cambiar para poder estimar, para poder visualizar mejor las ecuaciones diferenciales y las gráficas. Bueno, en primer lugar, para poder graficar un modelo, un sistema de ecuaciones, y bueno, para que GeoGebra nos resuelva este sistema de ecuaciones tenemos que introducir los datos iniciales, los datos con los cuales vamos a trabajar. Y aquí en la entrada, aquí abajo, pues primero es básico tener la población. La población de la libertad en el año 2020, donde pues fue el inicio del COVID, fue de 2.016.771. Y bueno, ese dato lo introduzco. Introduzco el primer dato. Bueno, el segundo dato que debería introducir es la cantidad de susceptibles al inicio. Pero la cantidad de susceptibles al inicio va en relación con la cantidad de infectados y con la población inicial, porque recordemos que tiene que mantenerse constante. Por lo tanto, si yo, según el brote de la primera semana de COVID, porque los reportes van a ir semana por semana, la primera semana es de 4 casos, cuando recién apareció el COVID, y además, eh, claro, fue la primera semana y además tener en cuenta que vamos a hacerlo en relación a semana, se tiene que cumplir que la suma entre los susceptibles e infectados al inicio va a tener que ser igual a la población. Por lo tanto, voy escribiendo mis variables. Y de inicio va a ser 4, y ese de inicio va a ser la resta, por lo tanto quedaría
2.016.767. 767, ¿no? 2.016.767. Ese es otro de mis datos de las condiciones iniciales. Además, otra condición inicial que debemos colocar es la cantidad de recuperados al inicio, que sería el reinicio. Como recién estamos hablando del brote de la enfermedad, ¿no? Mi R inicial va a ser 0. Ya tengo mis 4 condiciones iniciales para poder empezar con la descripción de las ecuaciones. Ahora, voy a pegar una imagen para que para que me pueda apoyar. Copiar. No se ve. Un momentito, voy a... Aquí está. Bueno, lo que procedo a hacer ahora es a escribir las ecuaciones diferenciales que tengo, ¿no? Recordemos, al inicio teníamos un S', dependiente de, en este caso, del tiempo, ¿no? Ahí decía, S' dependiente del tiempo. Sin embargo, al ser un sistema de ecuaciones, va a ser dependiente de 4 variables. Va a ser dependiente del tiempo, va a ser dependiente también de S, de sí mismo, también va a ser dependiente de I y también va a ser dependiente de R, ¿no? Va a ser dependiente de estas 4 variables. Y esto, pues, va a ser igual a lo que, pues, tenemos en el sistema de ecuaciones, que, si recordamos, era menos A sobre la población, que sería N, multiplicado a S y multiplicado a I, todo sobre N. Ese será nuestro primer dato, nuestra primera ecuación. Y la introducimos. Pero me pide crear algún deslizador para A. Recordemos que A es un valor que lo debemos buscar junto con beta o R0. Entonces, para poder graficarlo, vamos a crear deslizadores tanto para A como para B. Por ejemplo, acá, para A igual a 1, lo vamos a editar esto. ¿Dónde se cambia animación? Es el objeto. Ya bueno. Va a ir desde 0, porque no pueden ser negativos estos valores. Va a ir desde 0 y va a aumentar hasta 5. Con un incremento vamos a ponerle de 0.001. Un incremento de 0.001 y eso sería todo. Y ahora sí, tenemos A. Además, tenemos ahora que incluir a B, como acá en deslizador, ¿no? Y le damos clic en cualquier lado de la pantalla y nos va a salir. Ahora lo vamos a llamar B. Al segundo, que va a ser la tasa de recuperación. El primero que colocamos aquí, que era A, era la tasa de propagación de la enfermedad. Ahora este lo vamos a estimar entre 0 y 5 también, con un incremento igual de 0.001. Y ahí estaría el segundo. Ahora vamos también a añadir otro, que sería el tiempo. Vamos a llamarle tiempo máximo. Y ese va a ir de 0 hasta 1000. También lo voy a hacer incrementar. Bueno, este sí lo voy a hacer incrementar de 0.1. Listo. Ya tengo ahora sí mis valores que van a cambiar en el tiempo según lo que yo quiera buscar, ¿no? De la ecuación diferencial. Ahora, ya que hemos introducido la primera, vamos a introducir la segunda, que sería I, ¿no? La tasa de cambio de los infectados, que sería, bueno, I', dependiente de tanto del tiempo, de los susceptibles, de los infectados y de los recuperados. Y esto va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a, igual que arriba, A por S por I, todo sobre N. Pero acá va restado B, que sería la tasa de recuperación, por I. Y esta es la segunda ecuación, ¿no? Y hemos introducido la primera ecuación del sistema de ecuaciones y la segunda ecuación del sistema de ecuaciones. Ahora viene la tercera, que sería la tasa de cambio de recuperados. Esta derivada va a ser dependiente tanto del tiempo, de los susceptibles, de los infectados y de los recuperados, igual que
en anteriores casos. Y esto va a ser igual, pues, a, recordemos que si el número es negativo, acá va a ser positivo, d por i. Y ahí está, ya tenemos los tres sistemas de ecuaciones. Ahora, ¿cómo programamos para poder resolverlo, no? Tener en cuenta que al ser una calculadora gráfica esta, no nos va a dar como tal las funciones, solo nos va a dar las gráficas de las funciones. Si queremos hallar los valores de las funciones, igual introducimos el sistema de ecuaciones y pues lo puede resolver según las condiciones iniciales que ya tenemos ahí, en una calculadora, ¿no? Como puede ser Photomat, ¿no? Creo que es muy útil también para eso. Es una calculadora que nos permite, pues, lo voy a poner bonito para que se vea, y nos permite estimar, ¿no? Cómo se comportan estos datos y poder tener las funciones. Ahora, por último, para poder visualizar, ¿no? La ecuación, la solución de estas ecuaciones, simplemente programamos el siguiente comando, que sería resuelve, como es una ecuación diferencial ordinaria, no lineal, n, e, d, o. Ahí está, y están los datos que nos piden. Primero la lista de derivadas, el valor inicial de x, la lista de valores iniciales de y, o sea, mis condiciones iniciales, y el valor final de x. Bueno, y esto sería, en primer lugar, la lista de derivadas. Abro corchetes. Ahí te abro paréntesis, perdón. No, corchetes. De la lista de derivadas, que sería S' dependiente de t, ¿no? O de frente, creo que lo podemos poner, sí, de frente. S' y prima y R'. Ahí están las tres. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Las razones de cambio, ¿no? De las ecuaciones diferenciales. Ahora me pide el valor inicial para x. Como x es el tiempo, ¿no? Porque son dependientes del tiempo todas, el valor inicial del tiempo es 0. Y luego, pues, nos pide colocar las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales para este sistema de ecuaciones, pues, es ese inicio y inicio y R inicio. Bueno, ahí están las tres condiciones iniciales. Y por último, el límite para el tiempo, ¿no? Que sería obviamente el tiempo máximo. Por eso pusimos los nombres. Ahí está. Ahora podemos visualizar, por ejemplo aquí, el comportamiento, ¿no? De la enfermedad. Sin embargo, aún no hemos colocado los valores de A y B. Podemos ver que A es 0 y B es 1. Pero los datos que tenemos para COVID, ¿no? Para COVID, por ejemplo, es de B 1/14. Para B es 1/14, nos da este valor. Y para A va a ser 2/14, que sería el doble, ¿no? Porque les había comentado que existe una relación entre A y B de enfermedad. Poco mucho. Pero, ahí por ejemplo, ahí está. Bueno, ahí nos describe el comportamiento de la enfermedad. Bueno, ahí más o menos nos describe el comportamiento del COVID. Como era 1/14, a ver, para poder estimar el pico, por ejemplo, 1/14, ok, y acá, 1/7. Ahí está, el que teníamos. Por ejemplo, si queremos estimar el pico de esta enfermedad, pues simplemente basta con colocar un punto a donde queremos saber cómo se comporta, por ejemplo, aquí, y ahí sería el pico, ¿no? Aproximadamente nos estima que bueno, la relación es de, sí, creo que estaba bien. No, era de 1 a 2 la relación, porque eran 14 días, las 2 semanas. Por eso la relación acá es de 2. Entonces, estos son 90 semanas. Aproximadamente las 90 semanas, un promedio de 300.000 casos en la libertad. ¿Y por qué quizá? Porque puede existir esa duda, ¿no? ¿Por qué quizás esto no es igual a los datos reales? Porque muchas veces no existe
mucha relación en la realidad porque, bueno, muchos no se hicieron la prueba COVID. Ahora los casos, ¿no? que se tienen es según lo que las personas que se fueron a hacer la prueba. Sin embargo, hemos vivido, ¿no? Y sabemos que pues, muchas de las personas que tenían COVID no se hicieron ni siquiera la prueba, por lo tanto no aparecen en esos números, pero según el modelo podemos estimar que una población a las 90 semanas de 3, ¿cómo es? 309.000 tuvo COVID. Además, a las 90 semanas, aproximadamente es al año 2021, donde fue el pico de la enfermedad. Y ahí tiene relación directa, ¿no? Con el COVID. Y por eso es el RNA más estimado. Yo coloqué 2, pero es 2 y tanto. Bueno, son valores irracionales ya. Es 2 y tanto, infinito. Porque es la solución de una integral, ¿no? El RNA. Por eso una aproximación es 2. Pero más o menos por ahí va. Y bueno, eso sería todo. Como podemos ver acá al último. Listo. Ahí está. Bueno, y ahí sería el programa, ¿no? Acá se está usando lo mismo, solo que la proporción creo que es distinta. Pero igual, se estima la misma cantidad de semanas. 180 y tantas semanas, el pico de la enfermedad. Perdón, 90 y tantas semanas, porque está el doble. Sí. Bueno, eso sería todo. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que pues no haya quedado claro? ¿Aló? ¿Sí se me escucha? Manito arriba, algo. Bueno, entonces todo claro. Ya pues. Bueno, es un modelo muy bonito, uno de los más sencillos, para poder describir el comportamiento epidemiológico de algunas enfermedades. Y eso sería todo. Espero que lo puedan aplicar y poder predecir, ¿no? Según la enfermedad que hayan escogido, cómo ésta se comporta. Muchas gracias.